pedirle siempre. Bueno, hoy voy a compartir un tema con ustedes en San Juan, palabras del Señor Jesucristo en los Evangelios, la página 114. Que viene a ser el capítulo 8 y el versículo, podemos comenzar. Vamos a comenzar desde el versículo 29, la página 114, capítulo 8, versículo 29. Arriba, si ustedes leen en los textos, dice: la verdad os libertará, ¿no? Como sabemos que la palabra del Señor Jesucristo dice que nos va a libertar. Pero ¿de qué nos tenía que libertar? Y ahora, bueno, este es el tema que voy a tener hoy con ustedes, que ya lo han escuchado al pastor Carrera y también en otras oportunidades hemos hablado. Entonces dice así, el versículo 29 dice: porque este es Jesucristo que habla, ¿no?, a los judíos y a los discípulos que con él estaban. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Este era el Hijo de Dios, Jesucristo, hablando de que el Padre estaba con él y que él hablaba las cosas que el Padre le había encargado, ¿no? Le había dicho que hablase. En el 30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. El 31 dice: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren qué palabras le dice el mismo Señor Jesucristo a los judíos, que ellos estaban reposados en la ley de Moisés, que tenían los mandamientos también por Dios, ¿no? Dice el 31, repito: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Acá ya hablaba de una libertad en la palabra. El mismo Hijo de Dios les hablaba esto, que habían creído que por la palabra de Él había una libertad. Serían verdaderamente libres. En el 33 dice: y respondiéronle, justamente los judíos, ¿no?, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Claro, ellos estaban, el padre de ellos era Abraham, en la fe de Abraham ellos estaban, conforme a los mandamientos de la ley ellos estaban. ¿Cómo dice: si tenemos nuestro padre Abraham, a nadie hemos servido? Ellos sirvieron a lo que Dios les había dicho que sirvieran. Sin embargo, el Hijo que había venido les decía a ellos que la palabra que el Padre le había enviado a hablar
esta palabra los iba a libertar. Y ellos no entendían de qué libertad ellos hablaban. Jesús hablaba. Y justamente hoy es el tema a qué Jesucristo se refería con que iban a ser verdaderamente libres por la palabra de Él. Entonces, ellos quedaron sorprendidos en el 33, versículo 33. Dice, y respondiéronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Amén. Ahora vamos a desmenuzar estos textos para ir a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice esto a los judíos? Que también es palabra para nosotros. También. Porque Él tenía que libertarnos. Tanto a ellos como a nosotros también. Entonces justamente en el 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Fíjense en que Jesucristo viene para demostrar que hay resurrección y que por Él el pecado, Él vence el pecado, y ese pecado que Él hablaba no era un pecado de la persona en sí o de los que predicaban, sino que era un pecado, la muerte. La muerte era el pecado. Por eso Él vino a deshacer la obra de pecado. Los vino a que sean verdaderamente libres. Porque ellos, desde el principio, ¿cuál fue el primer pecado? Si no fue Adán y Eva los que pecaron. El pecado ahí empezó a reinar. ¿Y por qué vino el pecado? ¿Por qué vino el pecado? El pecado vino por la desobediencia a Dios. Entonces, la desobediencia a Dios hizo entrar el pecado. Y como ellos, por más que sean simiente de Abraham, tenían ese pecado de muerte, porque todavía no había venido aquel que iba a resucitar con testimonio verdaderamente que era el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritora, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Y ellos no entendían cómo dice, seremos verdaderamente libres si nosotros somos hijos de Abraham, simiente de Abraham. Estaban seguros que no eran siervos, pero el Señor se refería al pecado, a la muerte, que Él vence la muerte con victoria. Por eso estos textos del apóstol, que el mismo Señor Jesucristo, habla, nosotros no vemos acá la palabra muerte. Por eso muchas veces leemos y no entendemos, pero en realidad está hablando el Señor Jesucristo que Él era la vida, que Él tenía que vencer el pecado original que llevaba a la humanidad a la muerte, como fue el primer pecado que entró, como bien dije, por la desobediencia. Y ellos, Jesucristo dice en los versículos que leímos anterior, la palabra que el Padre me envió, esta yo hablo. Una palabra de vida, una palabra que no hace acepción de personas, una palabra de enseñanza divina.
del cielo. Porque ellos creían que no eran pecadores, ni que eran siervos de nadie, pero eran siervos del pecado. Porque la muerte reinaba. Mas en Cristo, la muerte fue vencida, el pecado fue vencido y tenemos la esperanza también para nosotros de la resurrección. Entonces, por eso dice, vamos a repetir de vuelta el texto para corroborar. Jesús, el 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. ¿Por qué dice que el siervo no queda para siempre en casa? Porque el siervo figuradamente era la muerte. Y la muerte no quedaba para siempre en la casa. Pero el Hijo sí quedaba para siempre en la casa. El Hijo queda. A eso se refería el Señor Jesucristo, que es el Maestro, que excede a todo conocimiento de cualquier persona o cualquier enviado. Es Jesucristo. Son palabras del Hijo de Dios, que les decía a los judíos, que estaban avanzados también en el conocimiento, en la ley. Entonces, repito de vuelta el 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, para muerte. Dice, y el siervo no queda en casa para siempre. El siervo del pecado, o sea, el siervo de la muerte, no queda para siempre en la casa. El Hijo queda para siempre. Amén. El Hijo queda para siempre. ¿Por qué? Porque Él vence la muerte, la vence el primer pecado que trajo la muerte a los hombres, lo vence y permanece para siempre en resurrección. Hasta nosotros. Es Jesucristo, la resurrección y la vida. Por eso dice, el Hijo queda para siempre. Y sabemos que el Hijo venció la muerte con victoria, como está escrito. Venció la muerte con victoria. Y dice, en una parte en la Escritura, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque de Adán hasta Jesucristo reinaba el pecado, porque no había esperanza de resurrección. Sí había los mandamientos de Dios, cumpliéndolos, tenían la esperanza. Pero tenía que venir la esperanza, figuradamente, en Jesucristo, que vino para hacernos a todos uno. Porque Él siempre quiso que seamos todos uno y que todos creamos en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, por eso dice en el 35, y el siervo no queda en casa para siempre. O sea que la muerte no iba a triunfar, no iba a quedar la muerte para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le agregó más, y le dice el Señor a los judíos en el 37, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Porque Él sabía, ellos estaban en pecado permanentemente. No veían más allá de lo que era la ley. No veían. Ni le daban lugar, como muchos hasta el día de hoy, de los hebreos, hasta el día de hoy, no le dan lugar al Hijo, a Jesucristo. Y para corroborar esto también tenemos al apóstol San Pablo. Aquí estuvimos hablando de el mismo Señor Jesucristo, las palabras por el mismo Señor Jesucristo. Y hemos explicado de acuerdo a lo que está escrito, para no que uno cambie las palabras,
sino que damos el sentido correcto, que está hablando de la muerte. Y para eso hemos recibido una enseñanza por el Espíritu Santo, porque si no, de ninguna manera nosotros podríamos entender lo que está escrito, como muchos no entienden las cosas que están escritas. Le parecen que son palabras o enseñanzas que están escritas pero que no se aplican en la verdad en todas las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir, nos queda un poquito más de tiempo, vamos a ir a los Romanos para comprobar también que el mismo apóstol San Pablo tenía también, no difería en cuanto a la enseñanza con las palabras mismas del Señor Jesucristo, con el Evangelio que el Señor Jesucristo trajo. No difería. Entonces, los romanos hablan mucho de esto, y a veces en los romanos pienso, ¿no?, que es un poco engorroso, porque habla de la ley, y habla de los profetas, y habla de muchas cosas, pero buscándole el significado correcto, nosotros podemos entender correctamente lo que el apóstol dice. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo, la página 174, a los romanos, capítulo 5, versículo 17. Que lo hemos leído muchísimas veces a este texto, muchísimas veces, pero ahora lo vamos a juntar con lo que venimos hablando por el mismo Señor Jesucristo. Entonces dice así, la página 174, capítulo 5, versículo 17, el apóstol San Pablo a los romanos decía así: porque si por un delito reinó la muerte por uno, que es a saber lo que estábamos hablando. ¿Quién pecó primeramente? Adán, Eva y Adán. Y por ese pecado vino la muerte. Así que, en el 17, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que es la resurrección, es la nueva criatura, por la misericordia de Dios. Dice el 18, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén. Eso es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba escrito, y también el trabajo de los apóstoles, que no diferían uno de otro. Y también tenemos otros textos que ahora voy a leer, pero antes les voy a aclarar algo, que lo venía pensando también para desarrollar el tema. Vieron que ellos se sentían como justificados porque eran simiente de Abraham y que ellos eran como absolutos, ¿no es cierto? Dice, nosotros no servimos a nadie, nosotros somos simiente de Abraham, como que estaba todo dicho. Y nosotros también pertenecemos a un pueblo santo. Sabemos que el pueblo santo tiene la promesa de Dios, sabemos. Pero no creamos nosotros que nosotros tenemos la razón de en algún momento como que nosotros pertenecemos al pueblo santo y que está todo dicho. No, el pueblo santo es un lugar que no da la salvación a las personas, el pueblo santo. El que da la salvación a las personas en el pueblo santo es la doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos basamos en que estamos en el pueblo santo y que vamos a ser salvos, nos equivocamos. Y nos contradecimos con lo que es la enseñanza de Dios.
como los judíos que creían que eran simiente de Abraham y que ya eran benditos. Y no era así. No era así. Nosotros que pertenecemos al pueblo santo sabemos por el conocimiento de Dios que es un lugar que Dios preparó. Pero que sabemos que también van a venir hermanos al pueblo santo que van a hacer discordia entre los hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, un hermano con otro, a no andar diciendo nada de uno contra el otro. Porque, repito, el pueblo santo no lo va a hacer salvo, sino la palabra, o sea, la doctrina, la enseñanza, esa es la que va a traer la salvación al alma de cada uno de ustedes. El pueblo santo tiene la doctrina verdadera, la que se ha dejado, la que el mundo dejó, pero que el Señor Jesucristo la tiene prometida antes que Él venga. Esto tiene el pueblo santo. Tiene el lugar y tiene la prédica. Y sea Aparicio, sea yo, o sea, si hoy no estamos, va a haber otro. Que el Señor va a mandar hablando el Evangelio verdadero para darlas, preocupándose por el alma de las personas a través del Evangelio. Eso es. Así que si yo me creo que porque estoy en el pueblo santo soy salvo, pues me equivoco totalmente. Me equivoco de acá a la luna. Porque me contradigo a sí mismo y se contradice el Evangelio. Nosotros tenemos un lugar determinado por Dios, y gloria a Dios que lo tenemos, y estamos contentos, y estamos en alegría, y nos hincamos de rodillas alabando a Dios y pidiendo por nuestros hermanos, por alguna necesidad, algún motivo, algo, y Dios nos escucha, porque el lugar es de Él. Entonces, nosotros quería hacer esta aclaración para no confundirnos. El pueblo santo no va a salvar a nadie. El pueblo santo es un lugar. Y sabemos que el diablo va a entrar como entró antes, encubiertamente, para engañar aún a los escogidos. Y si es así, nosotros tenemos que tener cuidado, que si el pueblo santo va a tener los escogidos de Dios, que van a anunciar el Evangelio verdadero, lo van a predicar, lo van a manifestar con sentimiento al alma de la persona. Bueno, nosotros sabemos que si los enviados van a estar en el lugar que Dios prometió, y también nos dice por otro lado que si es posible van a engañar a uno de los escogidos, quiere decir que, ojo, cuidémonos de tener alguna jactancia de que porque estamos acá, ya está todo. No es así, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quería hacer esa aclaración y decirles también un poquito más voy a ir al capítulo 6, versículo 22, casi al final. Para redondear un poco el tema, porque esto los romanos lo hemos leído varias veces y sabemos, tenemos conocimiento en lo que el apóstol San Pablo les decía, ¿no? Pero me pareció bien estos dos últimos textos para redondear el tema. En el versículo 22 dice, ustedes igual lo pueden leer en sus casas a los romanos, y búsquenle en este sentido que tiene la doctrina del Señor Jesucristo. Que cuando el Señor mismo hablaba, le hablaba de ser siervo del pecado que venía a ser esa servidumbre, la muerte. Entonces ahí ustedes van a poder entender la prédica del apóstol San Pablo a los romanos, o la carta. Bueno, entonces dice en el 22 y 23, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, o sea, librados del pecado porque Él venció la muerte,
venció ese pecado original. Mas ahora, dice, librados del pecado, por Jesucristo, ¿no? Y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Amén. Lo repito. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, siervos porque obedecemos ya a Jesucristo. Nos sujetamos al Evangelio que trae salvación, que tiene la promesa de vida. No nos sujetamos al pueblo santo, nos sujetamos al Evangelio que trae salvación para nuestra alma. Entonces dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y por fin la vida eterna. Porque así como Él resucitó para vida, también Él nos va a resucitar a nosotros para vida eterna. Esa es la promesa. Dice, porque el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Evangelio. La dádiva de Dios es el Evangelio. Ese Evangelio es el que nos da la vida eterna. Si nosotros permanecemos firmes, y como leyó Aparicio hoy a los Efesios, sin movernos del Evangelio, haciéndole caso a Dios, a un bautismo solo, a una sola fe, a un solo Evangelio que es el que trae la promesa, a un solo Dios, a un solo Espíritu Santo, a la hermandad. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a todos, a cada uno, que Dios tenga misericordia de su pueblo santo para que nos dé entendimiento pleno, pero no para nosotros, sino para manifestarlo a Él. Que Dios nos bendiga.